Ok? Tá. Boa noite, gente boa. Bem-vindos à temporada 5 do Cogito, a série do conhecimento. Iniciamos hoje o nosso ciclo das Masterclasses. Até ao final de novembro vamos falar sobre os grandes desafios da humanidade. Hoje o tema é o humanismo tecnológico e para falar connosco sobre este tema tão atual está connosco a partir de Madrid o José Maria Lassalo. Olá José, boa noite, obrigado por estares connosco. Boa noite. O José é consultor, escritor, professor universitário e ex-político espanhol. É diretor do Fórum Humanismo e Tecnológico da Universidade de ESAD e é professor de Filosofia do Direito da Universidade Pontifícia de Covilhas. Foi secretário de Estado da Sociedade da Informação e da Agenda Digital. É autor de numerosos ensaios e publicações académicas sobre o pensamento político e filosofia anglo-saxónica. Escreve regularmente nos jornais El País e La Vanguardia e trabalha também com outros meios de comunicação social. Mas, sobretudo, o que é preciso dizer aqui é que o José é uma espécie em vias de extinção. É um intelectual. Ele é um dos maiores especialistas europeus no tema do humanismo tecnológico e por isso é que vamos ter aqui uma conversa em que ele amavelmente aceitou ser questionado em português e responder em espanhol. Não se preocupem, o espanhol dele é muito acessível, provavelmente o meu português vai ser um bocadinho mais difícil. Por isso o José deve ser talvez a pessoa mais simpática de Espanha, porque aceita falar connosco uma linguagem que não é normal. José, muito obrigado. Vamos começar a nossa conversa com a pergunta óbvia. O que é o humanismo tecnológico? Bueno, pues el humanismo tecnológico es un intento de recentrar la transformación digital y todos los procesos de cambio tecnológico que está experimentando la humanidad en los últimos años a partir de devolver al ser humano una centralidad que ha perdido. Sim. Porquê que ela é importante? Sim. Porquê que é importante o humanismo tecnológico? As pessoas gostam do progresso, em geral. Qual é que é o problema deste progresso? Bueno, porque la transformación digital y la revolución digital está llevando a cabo procesos de deshumanización. Uno de los rasgos que ha caracterizado la aceleración tecnológica desde el año 2007-2008, con la aparición de los smartphones y todo lo que ha representado introducir en nuestra vida cotidianamente la presencia de un ordenador que llevamos en el bolsillo, ha hecho que vivamos una especie de tsunami de datos, de vida atrapada dentro de algoritmos, que ha generado una economía de plataformas, lo que se denomina un capitalismo cognitivo, que trata extractivamente al ser humano. Busca sacar de él datos y busca someterle a algoritmos. Y deja fuera las dimensiones personales, físicas, para concebir al ser humano solo como consumidor de contenidos o usuario de aplicaciones. Sim. Mas tu estás a ver perigos no curto prazo ou no longo prazo? O que é que te preocupa? Lo que me preocupa es que vivamos procesos en los que perdamos la capacidad para que el ser humano ejerza su libertad responsablemente en el ámbito tecnológico. Sim. Cada vez vivimos más atrapados por una especie de libertad asistida, donde la tecnología va limitando la capacidad autónoma del ser humano para decidir por sí mismo. Estamos sujetos a través de algoritmos que trabajan los perfiles de datos que proyectamos. Está trabajando una incapacidad para que seamos libres a la hora de asomarnos en nuestra capacidad de relacionarnos con la tecnología. Quando Gutenberg morreu, no século XVI, havia 180 Bíblias em circulação. Hoje, todos os dias se fazem 10 milhões de páginas web. Não era suposto sermos melhores? Bueno, si esas páginas transmitieran conocimiento en el sentido en que consideramos el conocimiento que la cultura libresca ha generado después de tantos siglos, podríamos decir que sí, pero eso no está claro.
Las fake news, por ejemplo, ponen de manifiesto que el conocimiento que se genera a través de las redes no es conocimiento, sino que es una circulación masiva de mentiras y además en un contexto en el que se ha roto la jerarquía epistémica de la verdad, hace que cualquiera pueda decir el valor de la aportación de una mentira sea el mismo que el valor que puede aportar un experto o un científico. José, no tempo do iluminismo, ilustração em castelhano, também se esperava que a alfabetização das pessoas houvesse um nível muito alto. Steven Pinker, tu conheces, tem escrito muito sobre a racionalidade, e ele diz que foi um grande falhanço, foi uma grande desilusão. Agora estamos a acontecer o mesmo. Estamos a ver países como os Estados Unidos, que sempre foram uma referência para a nossa geração, y vemos con una enorme irracionalidad. ¿Qué está a fallar? Bueno, está fallando, entre otras cosas, el desarrollo de una tecnología que está, como decía antes, contribuyendo a que el ser humano sea más eficientemente lo que ya es a través de su huella digital. Los algoritmos nos ayudan a desterrar el error de nuestra vida. Cuando abrimos una plataforma como Netflix, se nos ofrece las películas que Netflix sabe que nos va a gustar. Y eso está negándonos la capacidad para podernos equivocar, para poder ensayar la búsqueda de una película no conocida. Esa dinámica es la que está rompiendo, esa dinámica de ensayo y error, de falibilidad, de no querer ser eficiente en el ejercicio de la búsqueda de conocimiento e información, que era lo que detrás estaba del pensamiento ilustrado, es lo que está imponiéndose hegemónicamente como la cultura digital que desarrolla la economía de plataformas, y ese es el drama y el problema que está acompañando al desarrollo del modelo tecnológico en estos momentos. Então, como é que lidamos com o problema? Através da regulação, da legislação ou através da educação? La combinación de ambas, Okay. Educación y regulación. No podemos llevar a cabo una transformación digital humanista, Sí. es decir, que busque no solamente tratarnos como consumidores de aplicaciones y usuarios de contenidos, sino como personas y ciudadanos. Necesitamos regulación, por ejemplo, derechos digitales, para protegernos personalmente frente a los sesgos que los algoritmos discriminan, por ejemplo, o que más adelante, a través de algoritmos biométricos, van a decidir a través de inteligencia artificial si una empresa nos contrata o no, no por nuestra formación, sino por cómo respondemos a través de nuestros gestos ante las preguntas que nos plantea un examinador, y que la máquina, a través de sesgos biométricos, ese escenario exige regulación, pero al mismo tiempo, para poder, una vez habilitados a trabajar con la tecnología, necesitamos una educación basada en capacidades críticas, en capacidades de análisis que van más allá de un conocimiento especializado. Hace falta creatividad, y esa creatividad requiere una educación nueva adaptada a la tecnología y a un humanismo digital que opere sobre esa creatividad. Eu não sei se aconteceu em Espanha, mas aqui em Portugal, na semana passada, houve 6 horas onde as redes sociais foram abaixo. Foi um pânico. Aconteceu mesmo em Espanha? Também, sim, sim. Como é que é possível entrar em pânico? Ou seja, as pessoas já veem a tecnologia como uma extensão de si próprias. Não é? Portanto, as redes sociais já fazem parte das suas vidas. Se nós estamos a regular, não estamos a tirar-lhes a liberdade de escolha? Bueno, corremos el riesgo de convertirnos en seres dependientes de la tecnología para poder desarrollar nuestras identidades, para poder interactuar con otros, para poder socializar nuestra conducta, para poder trabajar, para comunicarnos afectivamente con otros. Y lo hacemos a través de una pantalla. Y la pantalla, por su propio diseño, limita la capacidad de empatía, la capacidad de significación emocional en la comunicación con otros. Y eso, evidentemente, nos está abocando a escenarios de servidumbre
que hacen que la tecnología sea cada vez más invasiva, más vigilante, ejerce sobre nosotros una tutela y una protección que está generando experiencias de servidumbre como la que describías hace un momento. No ser capaz de comunicarnos a través de las redes sociales, sencillamente a través de un WhatsApp, incapacita nuestra manera de vivir nuestra relación con los otros. Y eso no nos hace libres. Eso está mostrando el rostro sombrío, como decía Paul Virilio, de la transformação digital, do cibermundo. E, ao mesmo tempo, nós temos outro fenómeno, que é os jovens já não estão a ler tanta literatura, sobretudo a literatura humanista, como nas gerações anteriores, não é? Portanto, temos mais redes sociais e menos leitura de literatura de ficção, que nos dá a formação humanista. Ou seja, esta tendência tende-se a agravar. Sí, y tenderá a agravarse en la medida en que las redes sociales, además, desarrollan modelos de conversación a través de algoritmos que lo que buscan es precisamente una relación mórbida con la tecnología. Generar conversaciones en las que prevalece el odio, en las que el insulto, la descalificación, lo que busca es generar tráfico de datos. Porque lo más lamentable de todo este asunto es que detrás de las redes sociales hay un negocio de datos, de nuestros datos. Claro. Lo que se busca a través de las redes sociales es, sobre todo a través del diseño de algoritmos tal y como están concebidos en estos momentos, es fomentar el tráfico. Y sabemos que el tráfico se incrementa, buscando el odio, buscando conversaciones violentas, situaciones que generan conspiraciones, mentiras, es decir, ignorancia. Y eso requiere compensarse con educación. Y en la educación el humanismo debe volver a ejercer un papel significativo. Eso y regular los algoritmos que marcan las conversaciones y eviten el odio. Mas, José, antes das redes sociais, os americanos da NSA, eles tinham o projeto Echelon, que eles também estavam sempre a recolher toda a informação que existia, dos telefones, das mensagens, etc. Só que de antes não sabíamos, agora sabemos. Ou seja, nós já estamos a ser vigiados há muito tempo. Os nossos dados já estão a ser roubados há muito tempo. What's new? Claro, hace mucho tiempo que están arrebatándonos nuestros datos, que están utilizando comercialmente nuestros datos, que están segmentando, perfilando, pero es que ahora además pueden discriminarnos, pueden someternos a situaciones de discriminación, de falta de equidad, negándonos una tarjeta de crédito porque una inteligencia artificial considera que no somos solventes, negándonos un puesto de trabajo porque un algoritmo biométrico interpreta que nuestra reacción ante una determinada pregunta puede denotar que no aceptamos determinadas órdenes o informaciones que condicionan nuestra capacidad de decisión. Es decir, la evolución que el conocimiento y el manejo de nuestros datos se está haciendo condiciona abiertamente nuestra libertad y nos despoja de nuestra responsabilidad para ser sujetos autónomos, ciudadanos incluso. Por tanto, el incremento exponencial de la vigilancia lo que está haciendo es crear las bases para una especie de ciberleviatán, para una dictadura digital. Y eso es de lo que hay que evitar. Claro. No queremos el modelo chino, queremos un modelo europeo que gestione los datos, que diseñe algoritmos dentro de un modelo de ciberdemocracia, porque tiene que ser posible. Claro. Quem deve liderar este processo? Quem? Evidentemente la Unión Europea. Y el empeño de la Comisión, desde la aprobación de la estrategia digital de mercado y también del reglamento de datos y ahora mismo el trabajo que ha elaborado la Comisión de Altos Expertos para la Inteligencia Artificial Fiable, está evidentemente poniendo las bases para desarrollar un catálogo de derechos europeos digitales y un marco de legislación, ya se ha anunciado el pasado mes de abril, un reglamento
que regulará algoritmos y regulará datos en los valores de agregación económica. Y por lo tanto yo creo que la regulación, como sucede en la cultura republicana democrática de Europa, es la solución para que Europa desempeñe un papel también frente a Estados Unidos y frente a China. Mas, ó José, mas perante uma questão tão concreta como a pandemia e há tantas pessoas a recusar as vacinas, como é que tu vais conseguir a adesão a um movimento de regulação da internet que vai parecer sempre uma quebra da liberdade? Politicamente é algo difícil, não é? Yo creo que no es difícil si la tecnología trabaja para articular mecanismos en los que la desintermediación fortalezca la democracia. Okay. Y para eso es necesario regulación, pero una regulación democrática. El problema es que el desarrollo de la tecnología en estos momentos tiene un déficit de control democrático. El pasado 6 de enero de 2021 hubo un golpe de Estado en Estados Unidos orquestado por su expresidente que fracasó porque Twitter y porque Facebook se pusieron de motu propio, no por obligación legal, del lado de la democracia. Pero si no llegan a hacerlo, y Jack Dorsey, el CEO de Twitter, admitió que tomaba partido por la democracia, pero lamentaba el daño reputacional que para la marca y la libertad de expresión de Twitter planteaba esta decisión, cancelaba las cuentas de Donald Trump. Eso significa reconocer, como diría Foucault, que hay una soberanía digital que no es democrática. Es una soberanía aristocrática y que está en manos de corporaciones tecnológicas que deciden si están del lado de la democracia o no. Eso no puede ser posible en la cultura democrática de Europa. Conheces com certeza o contrato para a internet feito pelo Tim Berners-Lee, são 9 princípios, onde ele pretende acesso à internet para todos, garantir acesso a toda a internet, respeitar e proteger os direitos, etc, etc, etc. É por aqui? É este o caminho? Estás de acordo com ele? Sí, porque al final es estar reconociendo que admitir la existencia de un catálogo de derechos que nos protejan cuando entramos en la neutralidad supuesta de la red. La red no es neutral. La Escuela de Frankfurt, Horkheimer, Adorno, vieron que la técnica no es un poder neutral. Es un poder que tiene que ser controlado a través de la racionalidad democrática. Y esa racionalidad democrática nos exige derechos. Y insisto, que los algoritmos tengan una función social, que no sean un monopolio en manos de una supuesta libertad de creativa que le atribuye una propiedad intelectual de por vida. Si no pasa con la propiedad intelectual sobre los libros, no podrá pasar sobre los algoritmos. Pero está pasando. Claro, claro. Isto é o presente. E no futuro? Estás familiar com o conceito do algoritmo mestre, que é o algoritmo que produz os outros algoritmos? Si permitiéramos que los algoritmos crearan sus propios algoritmos en humano, o que implica uma explosão. Estaríamos perdiendo el control sobre la tecnología. Y uno de los principios que una ética responsable aplicada a la inteligencia artificial exige es que la decisión humana no se pierda en la trazabilidad del diseño de los algoritmos. Ese es un elemento fundamental. No porque no queramos llegar a una inteligencia artificial general, a una singularidad, Claro. porque sería oponernos a la evolución tecnológica, sino fijarla dentro de un perímetro ético. Ok. Mas no longo prazo há uma esperança utópica de
os sistemas automáticos ficarem com o trabalho humano. E o humano, tal como na antiga Grécia, poder-se libertar para outras atividades que não o trabalho. Também vês isto assim? Ou seja, vês como aqueles que agora podem ser os nossos carrascos, no futuro de longo prazo, podem ser os nossos libertadores? Bueno, la tecnología puede ser libertadora del ser humano. Nos ha ido ayudando a superar las necesidades que han acompañado la especial vulnerabilidad que como especie tenemos frente a la naturaleza. La razón ha sido capaz de desarrollar la técnica y la última evolución tecnológica es la revolución digital que estamos viviendo. Ahora bien, hace falta definir cuál es el marco ético que ha de acompañar tanto el desarrollo futuro de la inteligencia artificial como de la robótica. Porque tenemos que aceptar que la evolución, de acuerdo con los principios de von Neumann y de Turing, la cibernética va a imitar la mente humana. Va a generar una inteligencia artificial paralela a nuestra inteligencia emocional. Y probablemente tengamos que convivir con ello. Y eso implicará, a lo mejor también, fijarnos un horizonte de reconocimiento de derechos en las máquinas. Porque cuando tenga capacidad cognitiva propia, no podemos convertirlas en nuestra máquina. Por tanto, debemos de ir pensando en un diseño ético que establezca una colaboración entre la máquina y el ser humano. Y eso significará que no desterramos el trabajo, sino que el trabajo tendrá que evolucionar y ampliar los espacios de ocio. Uno de los esfuerzos de mentalidad que tiene que hacer la cultura occidental es cómo vamos a gestionar espacios de ocio cada vez mayores. E isso não vai ser fácil. Ok, claro, não vai. Nada fácil. José, estamos quase a terminar. O que é que tu dirias a um pai que tem 2 adolescentes em casa e a um professor que também dá aulas num liceu a jovens? O que é que eles podem fazer para colocar o humanismo na tecnologia? Asumiendo que la tecnología tiene un carácter siempre instrumental. Ok. No es un fin en sí mismo. Claro, un medio. Y hay que limitar enormemente la generación de dependencias con respecto al uso de la tecnología. Hace falta formar, evidentemente, en los conocimientos específicos que requiere la tecnología, matemáticas, ingeniería, ciencias, lógica, pero hay que combinar ese conocimiento con el arte, con la cultura, con la capacidad para generar diseños creativos. Hay un proyecto muy interesante que está desarrollando el CERN, el Centro de Desarrollo Tecnológico Nuclear, que está en Ginebra, donde está el famoso acelerador de partículas, donde hay una escuela y una ciencia que hace convivir a físicos atómicos con artistas, generando una hibridación de conocimiento y de relaciones entre profesionales del mundo tecnológico y personas de la cultura. Y en esa hibridación hay enseñanzas que nos pueden ayudar a los padres a ver cómo podemos acompañar a nuestros hijos en el viaje que van a vivir en una generación donde van a ser ya como digitales. José, para fechar, queres-nos recomendar um livro sobre este tema? Si os puedo recomendar un libro sobre este tema, ¿Tens aí à mão? pues mira, no lo tengo aquí, qué rabia, porque os lo podría mostrar ahora mismo. Ay, Dios mío. ¿Me dais un segundo? Claro. Vamos a hacer una cosa. Todo o tempo. É uma surpresa. Obrigado.
Perdonadme, lo tenía precisamente aquí. É uma Lo surpresa. tenía aquí conmigo. Então fala lá. Ok? Estou a ver Es un bem? libro colectivo Sim. que ha sacado hace unos meses un grupo de filósofos, de ingenieros en electrónica, expertos en arquitectura cibernética, donde establecen una reflexión compartida sobre la robótica, la inteligencia artificial y el humanismo. Ok. Y esa reflexión, de alguna manera, explica muchas de las cosas que aquí hemos comentado. Ok. Maravilha. José Maria, obrigado. Obrigado por tudo. Até breve. Muito obrigado. Pues muy obrigado y hasta pronto. Basta. Bem, foi a nossa sessão sobre o humanismo tecnológico. Para a semana vamos ter aqui o grande escritor Gonçalo M. Tavares para falar sobre arte com ou sem máquina. Muito obrigado a todos e façam o favor de serem felizes. Muito obrigado.